Buenos días, hermano. Yo me llamo Samuel. Y hoy estoy aquí con ustedes para traer un tema que ha estado en mi corazón. Una meditación, un devocional, si lo quieren llamar. Sobre temas que yo pienso que son importantes, relevantes a los tiempos que estamos viviendo. Quizás si han visto los últimos episodios que hemos tenido, saben que hemos estado tocando un poquito temas fuertes, temas que quizás son un poquito controversiales, pero son necesarios practicar de ellos de la manera espiritual, de la manera de poder vencer estas cosas y, como siempre, con buena doctrina, lo mejor que podamos. Yo no soy alguien muy estudiado, yo no tengo en verdad educación formal, pero sí tengo una pasión para la obra de Dios, para su palabra, y una pasión para lo que Él ha hecho en mi vida, en la vida de mi familia, la salvación que nos ha traído por parte de su Hijo Jesús, que nos ha dado su gracia y su misericordia. Entonces, vamos a empezar. Hoy les quiero traer el tema de resistir y perdurar. Y quiero traerles este tema de dos maneras, no solo en la manera de resistir y perdurar el pecado individual, pero también quiero hablar de resistir y perdurar el pecado y la influencia del mundo que estamos enfrentando hoy en día. Desde que uno decide empezar a caminar en este camino cristiano, cuando uno empieza y hace la decisión de seguir a Cristo, de cambiar su vida para lo bueno, para empezar a hacer decisiones santas, el camino se hace más difícil. La Biblia dice que hay dos caminos, el estrecho y el ancho. Y el estrecho, obviamente, es el camino difícil, el camino donde no podemos llevar todos nuestros placeres, nuestros pecados, pero es el camino que va a la salvación, que va a la vida eterna. Y como hermanos nos tenemos que edificar unos a los otros, compartir experiencias y también compartir la palabra que Dios comparte con nosotros para ayudarnos unos a los otros, tener buena comunión entre nosotros los santos, entre comillas, porque como vamos a estar hablando hoy, no todos somos santos, en verdad ninguno somos santos. De nuestra naturaleza viene el pecado, y nuestra vida como cristianos, nuestro camino es un camino que es dejando el pecado del hombre antiguo y vivir de una manera como vivió Cristo, como Cristo quiere que nosotros vivamos. Entonces vamos a empezar a hablar sobre este tema. El pecado está en todos los lugares de nuestra vida. Lo que pensamos, lo que vemos, lo que experimentamos, lo que están haciendo la gente a nuestro alrededor. Es lo más difícil de nuestra vida espiritual, es resistir el pecado y evitar también. Para unos ciertos pecados son más fáciles de resistir y evitar que otros. Todos tenemos nuestras fuerzas, nuestras debilidades, ciertas cosas que nos llaman la atención. Entonces cada uno tiene fortalezas y debilidades individuales. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué dice la Biblia sobre resistir y perdurar? Vamos a empezar en Romanos 5, del 3 al 4. Dice: y no solo esta, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que ciertamente, 100%, todos vamos a experimentar pecado, todos vamos a experimentar tentación en nuestras vidas,
en nuestras familias, en nuestro alrededor. Es algo que no podemos evitar. Mientras que estemos aquí en el mundo, en esta tierra, hasta que venga nuestro Señor o nosotros vayamos con Él, hasta el día que estemos en el cielo, vamos a experimentar tentación, pecado, tribulaciones. Es una cosa garantizada, no hay manera de evitarlo. Entonces eso es lo más importante. La gente piensa que cuando empiezan a ser cristianos ya la tentación y los pecados van a desaparecer. Todo lo malo va a desaparecer y todo va a ser bueno. Eso no es verdad, es una mentira que pone el enemigo en nuestras cabezas. Porque la Biblia dice lo opuesto, dice que vamos a experimentar tribulaciones, pecados, tentaciones. Si Cristo mismo fue tentado, ¿qué podemos esperar de nosotros? La diferencia es que Cristo no cayó en el pecado cuando fue tentado. Él, siendo Dios en persona, fue perfecto. Y ahí es donde tenemos que poner nuestra vista. Entonces, este pasaje nos dice que lo vamos a experimentar. Pero tenemos que resistir. Tenemos que resistir. Tenemos que ir con la mentalidad de que estos momentos van a llegar a nuestra vida. Pero lo podemos vencer porque nuestro Dios no nos da nada que no podamos vencer. No nos da ninguna prueba que no podamos superar. Dios tiene misericordia y es un Dios bueno. Entonces Él nunca nos va a dar algo que va a acabar con nosotros completamente. Entonces, ¿cuál es el propósito? Cuando nosotros experimentamos pecado, tentaciones y lo superamos, nos ayuda como persona en la manera mental, en la manera espiritual. Es igual que hacer ejercicio. Si uno nunca levanta un peso grande, los músculos no se adaptan a levantar ese peso. Uno se queda débil. Entonces igual una vida en que uno no resiste y no lucha contra el pecado, contra las tentaciones, uno se queda débil espiritualmente. Entonces tenemos que crear esa resistencia, tenemos que crear esa fuerza en contra del pecado. Lo tenemos que enfrentar de una manera ofensiva, defensiva a la misma vez. Cuando podemos prevenir el pecado y la tentación, lo debemos hacer. Pero cuando viene, lo tenemos que atacar con valor, con la pasión que nos da nuestro Dios para hacer su obra, para hacer las cosas buenas, para ser justo. Entonces, igual en el libro de Santiago, capítulo 1-12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿qué podemos tomar de estos versículos? Como acabo de decir, la tentación, el pecado va a venir. Pero es nuestro trabajo resistir, perdurar esos tiempos difíciles. Igual que todos los ejemplos que tenemos en la Biblia de todos los patriarcas, todos estos personajes que tenemos como ejemplo, como Job, que hemos traído ese ejemplo muchas veces. Todos, Moisés, David, todos los profetas, los apóstoles también. Cuando resistimos y perduramos, nos hace fuerte y crea carácter. El carácter de un cristiano es crucial. Ser cristiano no es para la gente que son débiles de corazón. En verdad. Y no estamos hablando de débil en estatura, de débil en manera física. No estamos hablando de personas que quizás son callados, que son tímidos. Eso no quiere decir debilidad. Estamos hablando de debilidad espiritual, debilidad mental. No es para los débiles de corazón. Porque ser cristiano quiere decir ir en contra de la corriente. Tenemos que resistir el mismo mundo, porque el mundo no quiere hacer la voluntad de Dios. El mundo hace la voluntad del enemigo. El mundo hace la voluntad de Satanás. Entonces ser cristiano quiere decir pararse en contra del mundo entero. En contra de tus propios familiares, quizás hijos, padres, amistades que has conocido toda tu vida,
también grupos grandes, multitudes. Hoy en día estamos viendo que el mundo se está poniendo peor y peor, y el pecado está creciendo de una manera que en verdad me alarma. En el último década, pero específicamente en los últimos 3-4 años, el pecado en el mundo ha crecido de una manera que me deja sin palabras. Hemos visto la manera en que la gente se comporta, la gracia, la humildad, ha salido casi completamente del mundo. La gente son falta de respeto. Los hijos no respetan a los padres. Las personas no se respetan unos a los otros. El pecado ya ni siquiera es castigado. Vemos que el robo, el asesinato, todo está subiendo, todo se está poniendo peor. Y otras cosas que son quizás temas delicados, pero lo vamos a hablar porque tenemos el deber, tenemos el llamado de hablar de ellos, como hablamos en el último, hace dos episodios, en el episodio de la salud mental, cosas como la homosexualidad, este movimiento nuevo de transgénero. En verdad no sé ni cómo decirlo bien, porque es una cosa que no ellos mismos no lo pueden explicar, entonces yo tampoco lo voy a poder explicar bien. Lo que sí puedo explicar es que no está bien. No viene de una cabeza sana, no viene de un corazón sano con moralidad, con amor a los demás, con amor a Dios. Va completamente en contra de la creación, en contra de la voluntad de Dios, de nuestro propósito. Entonces lo que estoy tratando de decirles es que no solo enfrentamos el pecado y la tentación individual. Todo el mundo tiene sus cosas, todo el mundo viene de circunstancias en su vida que estábamos en pecado. Quizás sea droga, quizás sea alcohol, quizás sea pecado sexual, pornografía, fornicación, cualquier cosa. Pero también venimos a un mundo en que el pecado ya no tiene en verdad nada que lo está aguantando. Y nosotros lo que decidimos resistir y hacer la buena obra, tener buenas morales, criar a nuestros hijos de una manera sana, de protegerlos, no solo en la manera física, pero proteger sus mentes a cosas que le van a quitar esa inocencia. Somos vistos como el enemigo. Nosotros somos vistos como malos, como las personas malas. Igual como dice la Biblia, que lo bueno será malo y lo malo será bueno. Entonces en Santiago 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos a detallar eso un poquito más. ¿Qué quiere decir eso para nosotros los cristianos? Como he mencionado unas cuantas veces antes, no todos los que estamos en la iglesia, no todos los que ven este programa, quizás estamos en el mismo nivel espiritual. Y lo que quiero decir con eso es que algunos son más nuevos y algunos somos ya más personas con más experiencia, que hemos pasado un poquito más de dificultad, que hemos pasado ya por varias tentaciones, por varias dificultades. Pero aunque quizás no todos estamos en el mismo nivel espiritual, todavía tenemos que traer esa buena doctrina, esa comida sólida, como dice la Biblia. Y lo que estamos viendo hoy en día, de la manera que crece el pecado, es porque nosotros los cristianos no estamos alzando nuestras voces, no estamos hablando de lo que es bueno. Nosotros estamos dejando que las cosas pasen por tal de que no nos llamen cosas, no nos llamen nombres que no nos gusten, para que no
nos pongan ese título del enemigo. Pero tiene que llegar el punto donde eso para. La Biblia lo acabo de leer bien clarito. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. No podemos vivir una vida que complace el mundo y complace a Dios a la misma vez. Se nos tiene que ir ese miedo y tenemos que resistir y perdurar la voluntad del mundo. El mundo se está convirtiendo en un lugar terrible, a tal punto que no podemos ver televisión, no podemos escuchar música, hasta música secular que hace años se pudiera haber considerado cosa sana, canciones que solo hablan de historias, experiencias y de amor sano. Ahora todo es realmente asqueroso. Uno pone el televisor hasta el programa de los niños y no enseñan nada bueno. Hasta los programas de los niños más pequeños ya empiezan a enseñar homosexualidad. Las películas Disney, todo el mundo las ama. Pero cuando uno empieza a detallar, todas esas películas son de niñas que desobedecen a los padres y hacen lo que le da la gana. Ahora en la película lo pintan muy bueno, hacen una cosa enorme, encuentran el amor, bla bla bla, lo que sea, pero no importa. Son películas que están promoviendo ese movimiento progresivo de feminista. Un movimiento que tiene que ver con desobedecer, de hacer lo que tú pienses que va a ser bueno, hacer lo que te haga sentir bien, sin pensar en las consecuencias, en lo que va a traer a cabo en tu vida, en tu familia, en tus relaciones. Los comerciales todos son de experiencias homosexuales, de experiencias pecaminosas. Cuando uno menos lo espera, cualquier muñequito, cualquier película tiene cosas que en verdad no son apropiadas, ni para adultos, menos para niños. Todo que uno ve, todo que uno escucha, ahora tiene que ver a alguien que es homosexual o transgénero. El mundo nos está atacando de una manera tan agresiva que no lo podemos evitar. En la calle está ahí. Las personas no se visten de una manera adecuada. Tú sales para la calle y aunque seas un hombre o una mujer justo, que puedes resistir, que no busca el pecado, solo tienes que salir para la calle para verlo. La droga, las personas, lo mismo mujeres que hombres que no están casi que ni vestidos, van a la calle casi desnudos. La batalla se ha puesto más difícil y cada día se pone peor y peor, y lo tenemos que resistir. Es nuestro deber resistir estas tentaciones, resistir este pecado y resistir el mundo, porque el mundo no quiere lo que Dios quiere para nosotros. Satanás no quiere ser el único en el infierno, y ese es verdaderamente el problema. Él quiso ser como Dios y él no puede ser Dios porque él tenía pecado. Dios lo botó del cielo. Y Satanás, el destino de él es el infierno. Y eso es algo que mucha gente no entiende. La gente piensa que Satanás es el diablito ese rojo con el palito y que él es como el dueño del infierno. Eso no es así. Dios creó el infierno para Satanás y para las personas que lo siguen. Entonces él no quiere estar solo. Él quiere llevar todo el mundo que él pueda. Él los quiere llevar para el pecado con él. Él no quiere estar solo. Porque si él puede hacer que las demás personas hagan su voluntad, él se siente justificado en lo que está haciendo. Y por eso vemos que la gente malvada nunca lo hacen solo.
Siempre necesitan compañeros. Cuando uno va a hacer drogas o a robar o cualquier cosa, nunca lo hacen solo. Siempre buscan a otra persona para acompañarlo. ¿Por qué? Porque de esa manera su pecado es justificado en sus ojos. Y eso no está bien. Tenemos que resistir. Tenemos que perdurar el mundo y lo que el mundo quiere para nosotros, porque es completamente opuesto a la voluntad de Dios. Entonces en Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo obvio. Uno sabe que si emborracharse es malo, no lo haga, ¿verdad? Simple. Eso es algo que en verdad no necesita tanta explicación. Pero vamos a volver al mundo en estos momentos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno ve algo o alguien comportándose de una manera que no es santa o una manera que no es cristiana, nuestro deber no es decir: pobrecito, qué lindo, no, déjalos tranquilos. No, Dios dice amar, entonces yo te amo, tú puedes hacer lo que te da la gana. La Biblia nunca nos llama a amar el pecado, ni a aceptar el pecado. Debemos amar las personas, pero resistir y condenar el pecado y lo que no es justo, lo que no es, lo que va al contrario de la palabra de Dios. Y ese es el problema más grande que tenemos. Como cristianos, por mucho tiempo ya, no hemos dibujado esa línea en la arena diciendo: hasta aquí para esto, hasta aquí llega este pecado. No la hemos dibujado, entonces ¿qué es lo que pasa? La línea sigue moviéndose. Por eso es que vemos hoy en día iglesias que no tienen problema con que la gente sirva en el ministerio estando en un pecado abierto. Sí, debemos amar a nuestros hermanos, pero como cristianos y como líderes tenemos el deber de discipular a nuestros hermanos, unos a los otros, a edificarnos cada día. Entonces, si vemos a un hermano que está en un pecado tan obvio, pero lo dejamos seguir, lo estamos dejando pecar, y ese pecado ahora se convierte culpa de nosotros también. Homosexuales casados en la iglesia cristiana. Y otra vez, estos son temas difíciles porque todo el mundo tiene a alguien en su familia que quizás esté pasando por esto. Y no estoy condenando a la persona, solo estoy condenando el pecado. Y no estoy diciendo nada que esté fuera de la Biblia. Eso es una cosa bien específica que hay en la Biblia. Es una cosa que va en contra de la naturaleza de Dios y no debe ser permitida. Entonces, casar homosexuales en la iglesia es un pecado bien grave. Cuando Dios creó el mundo y creó el hombre, lo creó hombre y mujer para tener esa unión y vivir juntos y procrear y tener mayordomía sobre el mundo y la creación de Dios. Entonces hay muchas personas, muchos cristianos, muchas iglesias que dicen: bueno, para que no nos digan que somos malos, para que no nos llamen de algún estilo de racista, ni sé cómo decirlo bien, pero o que tenemos algún estilo de fobia en contra de los transgéneros, en contra de los homosexuales, en contra de la gente que están en adulterio y fornicación abiertamente. Para que no nos digan cosas a nosotros, para que no nos pongan nombretes a nosotros, vamos a dejarlo. Vamos a hacernos los ciegos, no lo vemos. Y eso está mal, porque si la iglesia no dibuja esa línea bien firme, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿qué ha pasado? La cantidad de profetas falsos, el espíritu del anticristo está tan fuerte últimamente que vemos iglesias que existen específicamente para promover el amor homosexual, la agenda LGBT, lo que sea, hoy en día.
Aquí mismo en la área de Dallas Fort Worth, donde vivimos nosotros, yo en el camino del trabajo le paso por al lado todos los días, hay una iglesia que se llama la Iglesia de Galileo. Y es una iglesia cristiana en que el pastor o pastora, creo que es una pastora, que está en la posición de liderazgo de la iglesia. Es una iglesia que dice que, de acuerdo a la Biblia, la homosexualidad, el transgenerismo, no sé si eso sea una palabra correcta, pero bueno, es aceptado por la Biblia, que está en la Biblia como una cosa que no es mala. Y eso es mentira. Eso es doctrina completamente falsa y es doctrina del anticristo, completamente. Los pastores que se paran en los púlpitos y hablan sobre la doctrina de prosperidad nada más. No, si tú me das dinero, todo va a estar bien, no importa tu pecado, no importa tu situación, tú solo ora y Dios te acepta exactamente como eres. No importa que si tú sigues pecando, no importa que tú mejores tu vida. Y sí, Dios nos acepta como somos. Cuando tenemos fe en Dios, Él nos salva. La salvación no se gana, no se compra. No es algo que uno puede obtener por solo actuar bien. Pero la Biblia es muy específica que la salvación sin buena obra, que la fe sin buena obra es prácticamente inútil. Enseña que eres una persona que habla de algo que no demuestra. No estás demostrando el fruto del Espíritu. Entonces eso no quiere decir que uno no sea salvo, sí. Pero es algo que va mano en mano. Entonces tenemos que resistir no solo la tentación, pero el mismo mundo, la voluntad del mundo. Y es bien importante porque nuestra familia está siendo atacada. Nuestros hijos están aprendiendo maldades que antes no existían, especialmente a una edad tan joven. Hoy mismo estaba viendo un cantante, un performer. No voy a decir su nombre porque en verdad esta gente no merece esa fama por lo que están haciendo. Y no es el único. En los últimos años han habido varios que durante su concierto salen vestidos como Satanás. Son conciertos satánicos con mensajes satánicos. Este hombre específicamente fue de ser un hombre normal a un hombre homosexual, y de pronto cuando vio que ser homosexual no era suficientemente progresivo, se cambió a ser transgénero. Él dice que él es transgénero y se viste como mujer, pero con cuernito de Satanás y con su palito con los 3 pinchos. Y durante el programa estaba cantando, alabando a Satanás, hasta haciendo acciones sexuales con alguien vestido como Satanás. Vemos a otra persona famosa que hizo una marca de zapatos específicamente satánica. Son cosas que son... Ya el pecado está al aire libre. Ya el enemigo ni siquiera lo está escondiendo. Ya no es algo que se hace atrás de puertas cerradas. Ya no es algo que se hace con pena. Ya las cadenas del pecado se han caído. Está alrededor de nosotros y nos están atacando, como he dicho, de una manera bien ofensiva. Entonces, como cristianos, tenemos que hacer lo que acabo de leer, lo que la Biblia nos manda a hacer: resistir y perdurar. Eso crea un carácter fuerte, un corazón fuerte y valiente para que Dios nos use. Y voy a dar como ejemplo, los que no saben, yo tengo el pasado mío es militar y yo estuve en la guerra. Entonces yo soy considerado un veterano. Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra, un veterano? ¿Cuál es la diferencia entre un veterano y un soldado normal? Un veterano es alguien que ha pasado por la guerra.
que ha tenido esas experiencias y las ha superado. Una persona que se puede confiar que tiene un carácter fuerte y un corazón fuerte, que no se desmaye en la batalla, pero que sea una persona que pueda guiar a otros a la victoria, que pueda derrumbar al enemigo y cumplir la misión que se le ha dado. Entonces nosotros, como cristianos, tenemos que parar de ser solo soldados que más o menos entrenan, not really, y nunca van a la guerra. Hermano, si usted nunca ha estado en la guerra y profesa ser cristiano, ¿qué está haciendo? Porque la guerra está alrededor de nosotros. La guerra es diaria. La guerra es necesaria para convertirnos en esos guerreros maduros espiritualmente, en convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos, hombres y mujeres fuertes y valientes, maduros en la fe, con buena doctrina, capaces para resistir el enemigo, para perdurar en la voluntad del mundo y ser el ejemplo de Cristo en nuestras vidas, ser el ejemplo de la salvación que profesamos. Ese es nuestro llamado. Entonces en Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y esa es la parte importante, si no desmayamos. Tenemos que seguir adelante. Cuando pensamos que ya no podemos más, que ya la tentación, la situación, las circunstancias son muy difíciles, que ya no podemos más, ahí es donde viene la fe verdadera. Ahí es donde tenemos que crear ese carácter fuerte de hombres y mujeres valientes. Y cuando pensamos que no podemos dar un paso más, damos otro paso de todas maneras. Seguimos adelante. Y eso enciende el corazón de nuestro Dios. Esa pasión que Él tiene para lo que es bueno. Esa pasión que Él tiene para su creación. Para hombres y mujeres que están atrás de su voluntad. Hombres y mujeres de acuerdo a su corazón. Y ahí es cuando vemos que Dios obra en nuestras vidas. Y en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Ya no podemos seguir esperando, hermanos. Tenemos que dibujar esa línea bien firme en la arena y decir: hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó el pecado en mi vida. Hasta aquí llegó la influencia del mundo en mi vida, en la vida de mis hijos, de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Si nosotros no damos el ejemplo, más nadie lo va a hacer. Y la lucha es difícil. Pero por eso nos tenemos unos a los otros. Y más importante, por eso tenemos la palabra de Dios. Dios nos dio la Biblia, libros llenos de ejemplos de su misericordia, de su amor y de hombres y mujeres valientes que hicieron su voluntad. Todos pecaron. Ninguno de ellos fue perfecto, solo nuestro Cristo. Pero hicieron su voluntad. Hasta Sansón, considerado el peor de los jueces, bien rebelde, bien cabezón. Yo me puedo relacionar bastante con eso. Pero al final del día cumplió con su deber y derrotó a los filisteos.
Quizás lo hubiera podido hacer de una manera mejor, de una manera más acuerdo a la voluntad de Dios, si hubiera seguido los mandatos, si hubiera escuchado la voz de Dios cuando lo llamaba a hacer las cosas. Pero de todas maneras, si amamos a Dios, si amamos a su palabra, su voluntad se cumplirá. Entonces, hermanos, sean fuertes y valientes. Tenemos que resistir y perdurar. Y Dios estará con nosotros. Gracias por su tiempo. Y que el amor de nuestro Dios esté con ustedes. Que ese fuego consumidor de nuestro Dios llene sus corazones también para hacer su voluntad, para luchar contra el mundo y la voluntad del enemigo. Que la paz de nuestro Dios y la gracia y la salvación de nuestro Cristo Jesús esté con ustedes. Bendiciones, hermanos. Gracias.